muy cordial, mi Dios le bendiga y le guarde y le siga ayudando. Hoy quiero compartir el siguiente tema con ustedes: 5 leyes de la restauración económica. ¿Cuál es el tema? Ustedes saben que el domingo pasado se estuvo hablando sobre las 5 leyes de la destrucción económica, pero hoy vamos a estar hablando sobre las 5 leyes de la restauración económica. Estamos iniciando año y cuando estamos iniciando año uno se propone muchas cosas, ¿cierto? Uno dice vamos a mejorar en esto o vamos a mejorar en lo otro, vamos a adelgazar, vamos a hacer, sí, vamos a comer menos, vamos a arreglar la casa, vamos a hacer muchas cosas, vamos a iniciar proyectos este año. ¿Cuántos han iniciado así? ¿Han pensado así? Este año vamos a hacer las cosas mejor de las que lo veníamos haciendo. Pero también entre todas estas cosas nosotros tenemos proyectos financieros y nos damos cuenta del fracaso o el mal manejo que tal vez le hemos dado el año anterior o los años anteriores y decimos este año vamos a mejorar mejor, vamos a manejar mejor el dinero, vamos a darle otro manejo a las finanzas. ¿Cuántos lo han pensado también? ¿Cuántos han pensado que este año va a ser un año de bendición? Entonces, para que este año sea un año de bendición, sea un año mejor, debemos dar pasos en pro de esto, porque podemos decirlo de dientes o de labios para afuera, pero si fuera así, el caso postrer viene a ser peor que el primero, porque solo es por decirlo. Por esta razón, este mes hemos destinado el ciclo sobre los principios bíblicos acerca de las finanzas para que nosotros podamos organizarlas de acuerdo a lo que Dios quiere según su palabra. No es según lo que yo pienso, sino según la palabra de Dios. Así que si usted le ha dado un buen manejo a las finanzas, refuerce los temas y aún sea de más bendición para su vida. Pero si usted no le ha dado un buen manejo a las finanzas, también tome estos principios bíblicos y tómelos para su vida y se va a dar cuenta que va a ser de mucha bendición en este año. Este año podamos proponernos a manejar un presupuesto, saber cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, poder tener mejor conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Así que el consejo para este año es el siguiente. Dice la palabra de Dios en Salmos 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, lo que vamos a hacer para este año es ver lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos lo quieren así? Según dice este versículo, vamos a creerle a Dios. Solo un amén. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Vamos a creerle a Dios, sí o no? O entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Vamos a creerle a Dios, amén o no amén? Encomienda en Jehová tu camino y confía. ¿Vamos a creerle a Dios, sí o no? Está en usted, mi hermano, está en mí. Asignemos entonces los propósitos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Encomienda en Jehová tu camino y confía en Él y Él se va a encargar de eso. Entonces, también hay otro texto en el cual se han basado todas estas enseñanzas que dice en Deuteronomios 28, versículo 12. La palabra de Dios dice así: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Cuántos la reciben? Dígame si usted la recibe. Entonces, basados en la parábola que venimos tratando en Lucas capítulo 5, 15, versículo 19, 11 al 19, encontramos allí muchas verdades que no fueron solamente para ese momento, sino también que si nosotros las aplicamos en estos tiempos va a haber un gran cambio. Usted sabe que en esta parábola, así como se muestran las 5 leyes de la destrucción, allí también vemos las 5 leyes para ser restaurado. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 19. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice la palabra de Dios: también dijo,
Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces el texto nos muestra que este joven lo tenía todo, tenía riquezas, tenía siervos, era un hijo de quién, de papi y mami, ¿sí? Un hijo que tenía todo, tenían una finca, tenían jornaleros, se trabajaba allí, él tenía todo esto, pero también él, aparte de todas estas cosas que tenía, él tenía un corazón infeliz. Y quiero que recordemos algunas de las 5 leyes de las que se vieron hace 8 días. Y una de ellas era el corazón infeliz. El corazón infeliz es cuando el padre dice: mis hijos no van a vivir lo que yo tenía que vivir cuando yo era pequeño. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando nos endeudamos para cumplir esa promesa. Cuando hacemos lo que sea para cumplir esa promesa, que en el desespero tomamos decisiones que nos afectan económicamente, que afectan el hogar directamente. También podemos ver que con esta ley nos lleva a la ley del a la ley del, o a la doctrina del contentamiento, a estar contentos con lo mucho y a estar contentos con lo poco. En la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10, pueda usted buscarlo allí y leámoslo juntos. Dice la palabra de Dios: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ustedes, no sé si lo han pensado, pero a uno cuando le hablan de mejorar las finanzas, de ser bendecido, uno piensa: bueno, ya díganos cómo ser bendecidos. Ya queremos tener el dinero, ya queremos usarlo, pero es precisamente tratar el ser para poder llegar al hacer. Si uno llega al hacer sin haber trabajado el ser, eso va a ser un pierde total. Estamos hablando también cuando se iba a dictar un curso del SENA que aquí anunciamos que era indispensable poder saber cómo crear una empresa, cómo tener los parámetros para crearla, porque a veces uno piensa que el dinero es lo primero que uno debe tener en cuenta para crear la empresa, y es totalmente equivocado. Uno debe tener ciertos principios y parámetros para que funcione, porque usted puede tener el dinero, pero la abre y en 3 meses toca cerrarla. Entonces necesitamos trabajar el ser. Entonces por eso la palabra de Dios dice que así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Con qué? ¿Cuántos tienen sustento y abrigo? Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? Están propuestos, están allí a un paso de caer en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dese cuenta usted, muchas personas que han tenido mucho dinero se han perdido en las drogas, se han perdido en el alcohol, se han perdido muchas cosas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos aman el dinero? Están atentos. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza
con ella. Cuando usted hace un mal negocio, cuando va, tal vez, bueno, van a ir, digamos que se roba, son ejemplos, ¿no? Se roba un banco, no puede estar tranquilo con ese dinero, que van a hacerle seguimiento, cómo lo gastamos, cómo lo amo, no hay tranquilidad. Pero la palabra de Dios nos dice que la bendición de Jehová es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, tú vas a estar feliz, tú vas a estar contento y tú vas a estar alegre, no va a haber preocupación en tu vida porque estás haciendo las cosas bien. La segunda ley era la de ley del alma impaciente. En el versículo 12 le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ya, yo quiero ya. Y eso es lo que nos afecta a nosotros, que lo queremos ya. Yo quiero ese carro ya, yo quiero tener dinero ya, yo quiero salir y encontrarme una mochila con llena de dinero, yo quiero ya las cosas. Pague ahora, compre ahora y pague. Mire, pasé por un concesionario. Este sí me llamó la atención, porque usted sabe que le dicen pague un mes después, pague 3 meses después. Ese sí que me llamó harto la atención, porque decía: lleva tu carro ahora y págalo un año después. Yo decía, ya un año ese carro está, pero... Y yo decía, ya cuando usted ve que el carro está ahí, le toca empezar a pagar y le empiezan a llegar los dolorosos. Entonces, una pregunta para bloquear estas compras impulsivas, esto es lo que de ya, es la siguiente: es hacerse dos preguntas: ¿lo quiero o lo necesito? Cuando usted vaya a comprar algo, pregúntese eso. Va por el centro comercial, usted hágase esa pregunta: ¿lo quiero o lo necesito? Tercera ley: profundizar más las leyes, estas leyes, véase la enseñanza de hace 8 días. Ley del espíritu independiente, versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Se fue qué? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces él se fue a una provincia, pidió su herencia. Además de esto, ¿qué? Se fue lejos, donde nadie le dijera nada, ¿sí? El otro se quedó en casa, porque usted recuerde que el padre repartió sus bienes. Días después, uno tomó esto y se fue y decidió irse lejos, donde no hubiera un familiar, donde no hubiera un amigo que le dijera: ¿qué? Usted está derrochando el dinero, usted lo está malgastando, usted lo está usando. No, yo no quiero que gastar y hacer lo que quiere y que nadie me diga nada, que nadie me dé un consejo. Por eso es importante pedir ayuda, por eso es importante pedir consejo. Tal vez la mamá, el papá le dice: bueno, estás como dando mal manejo a esto. O tal vez el amigo le dice: oiga, ojo, porque usted ya como que está gastando mucho. Esa clase de, ¿cómo se llama eso? Como de vigilancia, como de control, es importante. Uno dice: ay, usted sí molesta, usted qué tiene que ver si es mi dinero, es mi plata. Eso es importante porque nos ayuda a mantener una prudencia. Por eso también es bueno consultar con la pareja. Hay personas que manejan un presupuesto, manejan una bolsa independiente y no, que mi esposa no sepa cuánto me estoy ganando yo, y yo me gano por aquí, me gano por allí. La esposa dice también: yo me gano por acá, me gasto esto. Y hay veces cuando la situación se pone difícil, se empiezan a salir las cosas a la luz, y el esposo o la esposa se empiezan a enterar cosas que estaban haciendo, o en la situación financiera quebrada que tenía la otra persona. Entonces, por eso en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10, dice la palabra de Dios que mejores son dos: la esposa, la pareja o un amigo, otra persona, pero es mejor dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Acá habla de la relación en pareja: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es importante, mire, a veces puede morir el esposo con una fortuna y la esposa quedó pasando las verdes y las maduras. Sí, o viceversa, o el caso viceversa. O a veces el hijo y el papá, porque el hijo tenía mucho dinero y de pronto parte el hijo primero que el padre y dejó todo el dinero, y el padre no tenía ni conocimiento de esto. Entonces, tengamos cuidado con estas partes. La cuarta, la ley de la mente desorganizada. Dios bendice el orden. Usted recuerde que en el versículo 13 dice que se fue lejos
y vivió desordenadamente. Usted recuerde que este caso lo veíamos cuando la tierra estaba desorganizada, desordenada y vacía. Así que el orden trae bendición. Pero muchos pueden decir, a mí no me hable de orden, no me hable de eso. Claro, tiene toda la razón. Muchos dicen, a mí no me toque con el orden porque el orden tiene sus deberes. El orden exige disciplina. El orden exige cambio. El orden significa involucrarse con eso, significa un trabajo. Entonces muchos dicen, a mí no me hable de cambiar esta forma, a mí no me hable de orden, yo prefiero estar en desorden. Pero en el orden hay bendición. Hay que manejar un presupuesto, hay que manejar un presupuesto. Dios es un Dios de orden. Y la ley número 5, que era la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que siembro, eso, si siembro naranjas, ¿qué voy a cosechar? Naranjas, eso es lo que voy a recoger. Yo si siembro desorden, ¿qué es lo que voy a recoger? El hijo pródigo sembró estas 5 leyes de la destrucción y por consecuencia terminó cosechando una destrucción económica para su vida. Así que dice la palabra de Dios que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, así como hay estas 5 leyes de la destrucción, hay 5 leyes de la restauración económica. Así que quiero invitarle en esta mañana que si usted ha tomado estas 5 leyes de la destrucción y usted dice, yo he tenido cierta, alguna de ellas ha tenido cierta influencia mayor en mi vida, quiero invitarle a orar en este momento y podamos renunciar a estas 5 leyes. ¿Cuántos lo quieren hacer? Y podamos decirle a Dios que nos ayude a tomar las 5 leyes de la restauración, porque ¿cuántos quieren que sus finanzas sean restauradas? Queremos que nuestras finanzas sean restauradas. Así que vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojos allí y digámosle al Señor, Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Hemos aprendido y hemos identificado 5 leyes que nos llevan a la destrucción económica. Hoy renuncio a ellas. Hoy renuncio al corazón infeliz. Hoy renuncio, y dígalo usted con su palabra, hoy renuncio al alma impaciente. Hoy renuncio a la ley del espíritu independiente. Hoy renuncio a la ley de la mente desorganizada. Hoy renuncio a la mala siembra en el nombre de Jesús. Abro mi corazón, Señor, para la restauración económica que traes para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a ver la primera ley de la restauración económica y esta es la ley de las manos productivas. Haga así, la ley de las manos productivas. Y ahora míreselas, ¿usted las tiene suaves o las tiene trabajadas? Son manos que trabajan. Puede ser que trabajan y las tenga suaves porque se las cuida, se echa cremita y todo, pero se ve, ustedes pueden identificar una mano que ha trabajado en la vida y una mano que no. Desde lejos, yo he visto personas que dicen, esa persona no ha hecho nada en su vida. Así las identifican. Entonces la primera es la ley de las manos productivas. Lucas 15:15. Y ese es el pasaje principal, así que manténgalo allí separado. Lucas 15:15. ¿Y qué dice Lucas 15:15? Y volviendo y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Así que él fue y se arrimó. Entonces, el punto de cambio de esta historia, cuando él venía en estas consecuencias y llegó a lo más fondo, a la decadencia económica, que dijo, ya estoy barrido, es que si ya no como en 5 minutos, esto se va a poner el asunto, porque ustedes saben que cuando uno no ha comido se empieza a poner como de mal genio, ¿cierto? Cuando va pasando el tiempo, que no le digan cosas porque uno está de mal genio. Y él llegó a ese punto, pero en ese punto él pudo conocer y entender lo siguiente. Él descubrió la verdad. ¿Y cuál verdad descubrió él? Que necesitaba trabajar, porque acuérdese que él tenía en su casa, él era rico, tenía jornaleros, tenían empleados, entonces seguramente él no había trabajado. Entonces él cogió ese dinero y
lo gastó. Eso le estaba enseñando a mi hijo. Toma 1.000 pesos y voy a pensar es en gastar, en gastar. Papá, piensa en invertir, así sean 1.000 pesos. Piensa esos 500 pesos en invertir 50 pesos. Todos los quiero gastar. Entonces, él encontró que lo que él necesitaba era trabajar. Así que lo primero que debemos hacer para restaurarnos económicamente es ¿qué? Trabajar. ¿Cuántos trabajan acá? Entonces, antes él lo que hacía era gastar, 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 derrochar, gastar, derrochar, gastar y gastar y gastar. Eso fue lo que hizo hasta que se le acabó todo. Así que el que no tenga empleo hay que conseguir empleo. Hay que buscar la forma de cómo incrementar nuestros ingresos. No destruir la familia porque vamos a trabajar más. No dejar de servirle al Señor porque vamos a trabajar más. No dejando hacer ni lo uno ni lo otro. Pero hay que buscar alternativas. Así que orémosle al Señor para que Él nos dé la sabiduría y la guianza de qué podemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Hay que pedirles al Señor que nos guíe qué debemos hacer. Muchos, a Dios les ha dado una idea de negocio. Una vez escuché una historia de alguien que tenía como algo con una nuez o algo así. Y Dios le dio una idea y desarrolló muchos productos basados en eso. A Dios le ha dado muchas creatividad, le ha dado muchas ideas referente a negocios, pero es Dios quien las va a dar. Así que podemos decirle, Dios, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? No con lo que no tenemos. ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque no, si tuviera 100 millones, yo haría. Eso es lo que uno a veces piensa, ¿no? Cuando yo tenga plata, y si yo ayudaría, yo hago esto. No, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y hay que pedirle al Señor que nos ayude con esto. Decirle, Señor, ¿qué ingresos diferentes a los que ya tenemos podemos tener? Por eso, también tengamos cuidado, porque ahorita usted puede decir, listo, necesito más ingresos, y usted sale corriendo buscando más ingresos así, y le dicen, le tengo el negocio preciso, porque Satanás también está escuchando lo que estamos hablando acá. Entonces le dice, no, le tengo el negocio, y uno corriendo así, es que yo necesito más ingresos, y nos metemos así a la ligera y después nos va mal. Entonces sí hay que buscar mejores ingresos, pero con calma, no hay que acelerarnos, hay que todo ponerlo bajo la voluntad del Señor. Entonces hay hermanos también hay hermanos que trabajan adicionalmente, o sea, aparte de su empleo. Hay algunos que venden empanadas, otros venden una cosita por acá, otros venden otra cosa a los compañeros de trabajo, buscan diferentes, otros les llevan postres, onces, bueno, hay maneras en que se pueden aumentar los ingresos. Le ofrecen productos a sus compañeros, otros les ofrecen transporte, dar conferencias, dar clases extras del conocimiento que usted sabe. Usted puede poner tutorías, bueno, lo que Dios le hable a usted, lo que Dios le muestra a usted. Esto es una cosa que respecta a usted, a Dios y a usted. Entonces debemos buscarle a Dios, pero el punto aquí clave es que no dependamos solamente de lo que nos estamos ganando. No, que no vuelvo a la iglesia porque me voy a estar buscando más ingresos. Recuerde, buscar primeramente el reino de Dios. Lo que estamos viendo acá son principios bíblicos. Así que cuando dejamos los principios bíblicos es que las cosas no empiezan a funcionar de la mejor manera. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, siempre buscando primero los principios de Dios. Si usted pinta un cuadro, si usted pinta casas, en el tiempo libre esto se vuelve productivo. Así que podemos tener, mire, largas jornadas de trabajo, pero a veces con esas largas jornadas de trabajo se hace poco. Yo lo viví por experiencia. Yo alcancé a trabajar, trabajé cuántas horas, con muchas horas de seguido trabajé, pasaba las 12 horas trabajando, póngale que de 5 de la mañana hasta la 1, hasta las 12, y hacía uno más poco. Ahora trabaja uno menos y hace más. En el taller que estamos viendo de Más allá del éxito, allí nos mostraban la ley de Pareto. Y esta ley de Pareto me pareció muy interesante porque es un principio que establece que aproximadamente el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Y a veces nos pasa lo contrario. Hacemos el 80% y se evidencia un 20%. Entonces,
La palabra de Dios en Proverbios 10, versículo 4 al 5, Proverbios 10, dice la palabra de Dios que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Acá está dando otra clave para poder ser bendecidos. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ustedes saben que en la parte económica todos hay momentos altos y momentos bajos, hay momentos de abundancia y ahí a veces se gasta todo lo que se tiene y llega el momento de escasez y no hay con qué. Recordemos la historia de José, que es bien clara respecto a esto. Venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. La palabra de Dios es una palabra que nos muestra todos los principios para que nosotros seamos buenos administradores. Y José tomó en estos 7 años, tomó y tomó y tomó para los años de escasez. Esto no lo vamos a tomar de forma egoísta, entonces yo voy a acaparar todo, porque los miércoles venimos con otra serie que dice viviendo junto al tercer río. ¿Junto a cuál río quieres vivir tú? Y ahí nos habla del que acaparó todo, del que dejó pasar un poco, del que abrió zanjas para que el río corriera. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos ser entendidos en lo que Dios nos está dando. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, ¿sí? Y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios nos está llamando a trabajar, a estar activos en lo que debemos hacer. Y en Proverbios 12:24, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra de Dios que el que trabaja dominará y el perezoso será dominado. ¿Cuántos creen esto? Acá la palabra de Dios nos está diciendo que el que trabaja va a alcanzar logros, va a alcanzar cosas, porque eso es lo que está sembrando. Pero el perezoso va a ser dominado. El perezoso tendrá una consecuencia que va a ser como esclavo, va a ser dominado. ¿Por quién? Por el que está trabajando. Y en Proverbios 12:27, hay 3 versículos después, en otra versión la voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Hay mucha gente que dice, deme para comer, deme una moneda para comer, pero usted dirá, oiga, pero usted, yo lo veo que todavía tiene vida por delante. Si usted trabaja, ¿no lograría conseguir algo mejor? He visto unos ejemplos de unas personas. Veo una persona que conozco, digamos, él es, no resaltar la condición de él, pero mirando uno a las personas, él es drogadicto y todo esto, pero se buscó una manera de trabajar, y yo digo, mire, y ahí gana plata. Y a veces uno sano y no busca la manera de trabajar. Hay mucha gente sana y se dedica a pedir, no quiere trabajar. Muchos eligen un gobernador porque el gobernador les va a dar todo gratis, no quieren trabajar. Ay, este nos va a dar subsidios, este nos va a dar estudios, este nos va a dar todo, entonces votemos por él. No se quiere trabajar. Y ahí mismo en Proverbios capítulo 6 versículos 6 al 8, con este ejemplo que da la palabra de Dios, porque ¿cuántos aquí conocen a las hormigas? ¿Sí conocen las hormigas? ¿Las han visto cómo andan en sus caminitos? Y mire la ilustración que nos da la palabra de Dios. Ve a la hormiga que, ¡oh, perezoso! Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto es tremendo. Incluso estaba hablando con alguien esta semana y me estaba contando una historia. Me dijo una persona que quedó en una isla abandonado y no tenía nada. Entonces esa persona se podía levantar a la hora que quisiera, podía hacer. Dijo, pero la forma y la estructura que usé para sobrevivir en esa isla fue la siguiente. Yo dije, tengo que levantarme todos los días a tal hora, tengo que presentarme en mi trabajo a tal hora, tengo que trabajar de tal a tal hora. Y así fue que sobreviví todos los años que duré en esa isla. Se propuso trabajar. Y acá la palabra de Dios dice
nos está diciendo que miremos a la hormiga, porque ella prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo la siega de su mantenimiento. Los economistas dicen que la situación económica va a estar mejor o peor. Esto se va a ir complicando cada vez más, pero cuando nosotros somos entendidos nos vamos a preparar para estos tiempos. Así que hay más inflación, suben las cosas, pasa todo esto que va pasando, pero nosotros hemos recogido en el verano. Y esto a través de lo que vamos a seguir viendo en toda esta serie. Así que quiero hacerle una pregunta, o hágale la pregunta a la persona que está a su lado: ¿qué hay que hacer? Bueno, hermano, ¿qué hay que hacer? Dígale: trabajar. Trabajar. En Génesis 2:15 dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Entonces hay más principios bíblicos, sí, pero labrar y guardar, acá labrar es trabajar y guardar es administrar. Entonces hay gente que gana mucho y no tiene nada, porque el tema o el punto, ¿cuál es? No es el que más gana, sino cuánto tengo en el bolsillo. Veía un ejemplo también de, digamos, dos personas, una que digamos que gane el mínimo y otra que gane 10 millones. Entonces usted dice: no, pues el que gana 10 millones tiene más. A veces es la percepción, pero si le preguntamos a esas dos personas cuánto tienen en el bolsillo, de pronto el que gana 10 millones dice: oiga, no tengo nada. Entre más gana, más gasta. Oiga, no tengo nada. Y a veces le pregunta al que gana menos: ¿cuánto tiene? Si yo acá tengo 5,000 o tengo 50,000 pesos. ¿Quién tiene más? ¿Quién está haciendo más? Porque ese es un engaño que se viene a nuestra mente. Si ganara más, yo haría. Si ganara más, y dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Entonces nosotros, acá la palabra de Dios nos está diciendo que seamos buenos administradores, que trabajemos y que administremos. Entonces la buena administración es importante porque podemos aumentar estos ingresos. Pero cuando hay una mala administración, dice acá en Proverbios 13:4, que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En otras versiones dice que la persona que trabaja alcanzará propósitos. ¿Cuántos lo creen así? El alma que está deseando salir y encontrarse el maletín lleno con dinero, la persona que está diciendo: si lo hiciera, pero no se levanta a hacer algo, ni siquiera se levanta a hacer el oficio en la casa. Porque usted puede decir: estoy desempleado, pero ¿usted cree que hacer el oficio en la casa no es un trabajo? Es un trabajo. Entonces levantémonos y empecemos por arreglar la casa, trabajar en la casa y por buscar empleo y mirar qué podemos hacer. Entonces el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. El alma de los que están trabajando van a lograr los proyectos que se están proponiendo porque están trabajando. Usted recuerde, estamos iniciando año, que cuando no hay visión está perdido el candidato allí. Pero cuando hay una visión, usted camina en pro de esa visión. El año pasado había un versículo lema: que los tiempos postreros de esta casa serán mayores. Pero si yo no camino creyendo en eso, frito. Antes me dedico a andar en contravía. ¿Cómo va a pasar esto? Pero cuando yo creo en esa palabra y camino creyendo, como Abraham y como hicieron muchos varones de Dios, creyendo en esa promesa, las cosas se van a dar. Número 2, la ley del corazón humilde. ¿Cuántos son humildes acá? Es preciso ver esto, porque uno no ve todo esto, y cuando usted tenga, entonces se enriquece. Por favor, a mí ya me limpia la sillita antes de sentarme ahí. Por favor, acomódame acá. ¿Usted cómo me está hablando? Cambia el tonito. Porque cuando usted ha tenido dinero en sus manos, eso no le trata como de generar como un poder, no le trata de generar como ser superior a los demás. Por eso la segunda ley es la ley del corazón humilde. El versículo 16 del capítulo 15 de Lucas. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
llegó hasta el fondo, un proceso de humillación porque tuvo que ser humilde, tuvo que cuidar los cerdos. Y usted sabe que en esa cultura era lo más despreciable estar con los cerdos para los judíos, pero él tuvo que llegar a eso y llenar su vientre de las algarrobas. O sea que este es un proceso de humillación. Es como hoy en día un trabajo que no quisiéramos hacer, no que sea indigno, sino que no quisiéramos hacer, digamos destapar los conductos de las aguas negras. Es un trabajo que usted dice, uy, yo este trabajo no lo quisiera hacer, porque todos los trabajos son dignos. Usted dice, uy, me da pena hacer aseo. No, que le dé pena si lo ven robando, pero que le dé pena trabajando, no importa lo que tenga uno que trabajar. Pero en este caso, un corazón humilde. Otras veces también tenemos que trabajar en algo diferente a lo que se ha estudiado. Tal vez porque no se ha encontrado el empleo, no hay la suficiente experiencia, pero allí es cuando debemos tener un corazón humilde. Debemos ser cada vez más sencillos, más humildes de corazón. El versículo 19 también dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué está pasando en él? Un sentido de arrepentimiento. Él dijo, verdaderamente caí. Y acá dice, hazme como a uno de tus jornaleros, ya ni siquiera como tu hijo, como uno de los jornaleros. Humillarse ante el Padre. Nosotros debemos pedirle perdón a Dios, reconocer que hemos fallado. Muchas veces también si se puede pedirle perdón a las personas que han estado involucradas en todo esto. El versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto quiere decir que hubo un cambio en el hijo, hubo arrepentimiento o remordimiento, hubo un arrepentimiento en su corazón. Alguien que pueda vender su casa y ir y comprarse una de pronto menos lujosa y pagar con ese dinero que quedó lo que debía. Esto inicia el proceso de la restauración. Tal vez usted dice, bueno, tenía unos zapatos de 500,000, si los vendo y me compro unos de 100,000, con esos 300,000 pago lo que me estaba faltando. Esto es un proceso de humildad para iniciar ese proceso de sanidad financiera. Usted recuerde que en Mateo capítulo 25, versículo 14, donde nos habla sobre la parábola de los talentos, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a qué, a su capacidad de administración, y luego se fue lejos. El talento, ¿quién lo dio a ellos? Lo dio el Señor. El talento le pertenece a Dios. El talento era de Dios. Así que lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y cuando nosotros entendemos que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios, nos resulta más fácil vender esa casa, nos resulta más fácil vender esas cosas, porque no hay un apego sentimental. Estaba en ese proceso de salir de deudas y entonces empecé a ver en mi casa qué tenía yo allí que podía vender para pagar esas deudas. Porque dije, bueno, si entonces los ingresos no me están alcanzando para pagar, entonces tenía yo una guitarra y un apego sentimental hacia esa guitarra, porque dije, dije, no la quiero vender, vendí. Porque hay decisiones que se presentan y son difíciles, otras cosas las vendí fácil, pero llega uno a cosas que dice, eso no lo quiero vender. Yo decía, no la quiero vender. Pero ahí en el proceso entendí que dije, no, aún de eso, todo eso le pertenece a Dios. Dios dio, Dios quitó, pero yo necesito sanar financieramente, y al último resulté vendiéndola. Entonces, este joven no tuvo problema en trabajar con los cerdos, en cuidar los cerdos, por la aflicción, el haber tocado fondo. Porque mire, la arrogancia, la altivez, el orgullo nos lleva a tocar fondo, y muchas veces de esta única manera es que reconocemos y nos podemos arrepentir. Mire, no esperemos a ser triturados para
arrepentirnos o para llegar o para ser humildes, sino que hagámoslo voluntariamente. ¿Usted qué cree que pasó con él? Porque él se humilló, porque reflexionó acerca de esto y se arrepintió, o por trituración fue que llegó a este arrepentimiento. Fue por trituración, porque hasta que no tenía ya nada que comer, hasta que la misma situación lo llevó a este varón a pedir arrepentimiento, pero que ese no sea el caso de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que si pues nos examinásemos a nosotros mismos, que nosotros podamos decir: Señor, ¿en qué he fallado? ¿Qué estoy cometiendo mal? ¿Cómo estoy administrando? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? He fallado contra mi prójimo, he fallado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, he fallado en esto, aquello, que podamos examinarnos. Por eso cuando vamos a participar de la cena del Señor nos acordamos que debemos reflexionar qué ha pasado en nuestra vida, y eso solamente lo puede hacer usted con Dios, con nadie más. Así que la trituración lo llevó a ser humilde a este hijo prójimo. Y si queremos nosotros salir de una situación económica difícil, debemos aprender a tener un corazón humilde, aceptar que estamos mal, aceptar que estamos endeudados, porque mire, muchas veces puede usted estar endeudado y estar diciendo: voy bien económicamente, y esto se va creciendo y uno sigue diciendo bien. Otras veces uno dice: yo sé salir, a mí no me diga nada, sé cómo hacerlo, pero aún se endeuda uno cada vez más. Uno no acepta ayuda y cree que lo sabe todo, pero la condición y la realidad está mostrando cosas diferentes. A mí me pasó, y yo estaba saliendo de las deudas y salí y seguí bien, y cuando me di cuenta otra vez estaba en las deudas. Y no lo quería hacer, pero estaba otra vez ahí. Ahorita les digo por qué. Así que las finanzas son un tema del corazón, porque este tema y todo inicia en el corazón. Hay un fondo que ponen ahorita cuando recogemos las ofrendas, y me gusta que dice ahí: más que dinero, es un tema del corazón, porque allí en el corazón es donde se desarrolla todo. Así que nosotros permitamos que Dios haga una obra en nuestro corazón, que Dios haga un corazón que humilde, un corazón sencillo, que nos va a permitir hacer sacrificios y tomar decisiones para salir de esa crisis financiera, porque dice la palabra de Dios que porque donde está vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón. Así que la pregunta es esta: ¿cuál es el sacrificio que voy a hacer para sanar financieramente? ¿Cuál es el sacrificio que yo debo hacer para sanar financieramente? Algunos dicen: bueno, yo tengo que guardar las tarjetas de crédito. Otros dicen: menos gastos hormiga. Otros dicen: no, yo necesito capacitarme. Una persona que sabía mucho dijo: nosotros tenemos que estarnos capacitando referente a esto. ¿Cuál es el sacrificio que voy a hacer? A veces yo digo: yo no quiero salir de esto, pero está uno ahí pasándola mal. Pero Dios nos muestre, a veces si usted sale de eso, usted va a tener paz en su corazón. ¿Cuántos quieren esto? Número 3, la ley del alma arrepentida. ¿Cuál era el primero? La ley de las manos productivas. Y la segunda, la ley del corazón humilde. Y la tercera, la ley del alma arrepentida. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? ¿Qué estaba padeciendo él? Y donde mi papá tienen comida y yo aquí padeciendo hambre. Un verdadero arrepentimiento. Reflexionó: verdaderamente estaba yo mal. Lo tenía todo en la casa, porque el otro hijo se quedó en la casa. Recibió la herencia, pero siguió en la casa. Y él dijo: y yo lo tenía todo y ahora estoy aquí. Así que aquí hubo un verdadero arrepentimiento, porque podemos iniciar a vivir estos principios que Dios nos está mostrando a través de la palabra. Miren, si usted empieza a vivir los principios que Dios está planteando, usted va a empezar a ver la bendición de Dios. Usted puede salir y va a salir de las deudas y va a empezar a vivir libre de esto, pero de un momento a otro puedes estar cometiendo los mismos errores del pasado y vuelves a caer en el mismo punto o peor. Por esta razón, claro, yo salí
Y yo dije, yo salí, pero de momento estaba otra vez ahí, porque no identifiqué. Tal vez no hubo arrepentimiento, tal vez faltó esto, y de repente esos errores del pasado volví y los cometí. Por eso es que se necesita un alma arrepentida. ¿Qué se necesita? Un alma arrepentida. Así que debemos reflexionar lo siguiente: ¿cuáles son los problemas que como consecuencia nos han generado dificultades económicas? Por eso el tema anterior debía ser la destrucción económica, porque necesitamos identificar, analizar, ver y anular. Por eso hicimos una oración ya renunciando a todo esto. Ya cuando usted identifica, entonces usted ya no va a volver a perseverar en esto, sino que vamos a poder salir adelante. Por eso es que tenemos que ver las raíces de todo esto. Si es un problema de orden, si es porque somos impacientes, si porque falta madurez, porque es una falta de comunicación, falta de liderazgo, falta de estructura en el hogar, si está mal estructurada las finanzas, o falta humildad, o son vacíos que hay del pasado. Muchos problemas son los que pueden acarrearnos llevar una mala administración financiera, y uno de los problemas que más atacan a las personas son los problemas que han vivido en la infancia, porque dice, mis hijos no van a vivir lo que yo tuve que vivir. No está mal, pero a raíz de esto pasamos por encima de la libertad financiera y no asumimos esto con responsabilidad, con el hecho de cumplir estas promesas. Usted dice, no, yo voy a hacer esto y voy a hacerle esto sea como sea, y se implica uno y se roba esa paz, y queda uno atado en esta cadena, y esto se va acumulando y crece y crea más problemas financieros en el futuro. Así que, ¿de qué me tengo que arrepentir? Individualmente o como pareja, porque a veces entre la pareja se han cometido errores financieros, personalmente también se cometen errores financieros, y no es aquí decir, no, es que es por el gobierno, no es por mi familia, es que como ustedes no me ayudaron, entonces yo hice lo que tenía que hacer. Esa situación me llevó a hacer lo que yo tenía que hacer. Que podamos asumirlo con responsabilidad y decirle, Señor, sí, fue nuestra responsabilidad. Y muchas veces, mire, hemos fallado. ¿Por qué? Porque no se ha tenido un presupuesto, no hemos tenido orden en las finanzas, y le echamos la culpa a un tercero, porque fallamos en aplicar los principios bíblicos que Dios nos está mostrando. Mire, no ofrendo, no diezmo, no invierto, no ayuda al prójimo, no busco ingresos extra, y después estoy culpando a otras personas de mi situación. Número 4, la ley de los labios que confiesan. ¿Cuál es? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Por esta razón, ahorita hicimos una oración y yo les dije, háganlo con sus propias palabras, renuncie usted mismo, porque son los labios que confiesan esa renuncia. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él lo pensó, lo reflexionó y lo hizo. Me levantaré, y fue y lo hizo. Porque una cosa es reflexionar y otra cosa es pedir perdón. Ay, sí, yo cometí mal, pero yo no pido perdón, yo no me levanto a hacerlo. Hay que verbalizar el pecado. Dice la palabra de Dios que el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta. El que los confiesa, el que dice, sí, yo fallé, yo cometí este error. El que los confiesa prosperará, alcanza misericordia. Hay que buscar ayuda también de personas que tengan madurez, del pastor, de líderes, personas que sean maduras en esto. Tal vez usted puede decir, no, busco ayuda de mi amigo. Bueno, si tiene la madurez, sí, pero no es que él le cuento todo. Tenga cuidado, porque si llega usted a pelear con su amigo y después su amigo va y sale contando las cosas allí. Usted recuerde que se reunieron 3 hermanos y dijeron, bueno, nos vamos a unir nosotros para confesar nuestros pecados y para orar por esto y salir de este pecado que tenemos nosotros. Entonces, bueno, dígame usted cuál es el pecado. Entonces dice el hermano, no, sí, miren, mi pecado, mi debilidad son las mujeres. Yo no puedo ver una mujer porque tiemblo. Entonces le digo, bueno, ¿y el otro? No, sí, mire, yo quiero confesarles, hermanos, que mi pecado es el alcohol.
yo no puedo beber una cerveza porque me emborracho. Y sale el tercero y dice, hermanos, yo les quiero confesar que mi pecado es el chisme y le voy a contar a todos. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto, que en todos los momentos estemos firmes. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, si se da cuenta, hay que confesar. Cuando usted canta, cuando usted alaba a Dios, confiéselo con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar con nuestros labios. El hijo pródigo no solamente se arrepintió, sino que confesó que él estaba sufriendo, él confesó lo que él estaba luchando. Y esto nos lleva a la última ley, la ley de los pies convertidos. Cuando yo me arrepiento, yo reconozco, yo confieso y digo, ¿sabe qué? Sí embarré. Por eso es bueno cuando, esto es difícil, porque aún a mí me toca practicarlo también, cuando a uno lo corrigen, a uno le dice algo, uno dice, sí fallé, sí cometí un error, sí está bien, lo voy a cambiar. Porque esto nos lleva al paso de los pies convertidos y nos lleva al proceso de la restauración. Cuando uno no reconoce, así usted no haya fallado y así no sea cierto, yo a veces me quedo pensando, bueno, y si fuera cierto, o será que en algún lado, y alguno piensa y uno dice, bueno, sí fallamos por este lado. Y esto nos lleva entonces a la ley de los pies convertidos en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces él levantándose vino a su padre, hubo una acción, hubo un movimiento allí, pies que corren a hacer lo bueno, porque ustedes saben que Dios abomina los pies que corren presurosos al mal. Así como usted puede correr al bien, puede correr al mal. Está en la decisión de nosotros qué camino vamos a tomar. Está en tu decisión. Este año, ¿qué vas a tomar para tu parte financiera? ¿Vas a tomar los principios bíblicos o vas a tomar tus criterios? Yo pienso que debe ser así, y vas a tomar tu propia orden para manejar esto. Lo único que sí te puedo decir es que en Deuteronomios capítulo 30, versículo del 19 al 20, dice la palabra de Dios que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, pero usted puede escoger el mal, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Dios hace la sugerencia y dice, pero si tú escuchas mi voz, lo que yo estoy diciendo a través de todas estas enseñanzas, y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que dice la palabra de Dios que no pedirás prestado, sino que prestarás a las naciones. Y acá está hablando del principio de la obediencia y habla de la bendición y de la maldición, este pasaje que acabamos de leer, porque esta es una promesa ¿para quién? Para aquella persona que obedece, para aquella, dice, pero yo te aconsejo que sigas. Entonces el que no sigue a Dios va a ser bendecido, porque la bendición de Dios es la que trae riqueza y no trae aflicción con ella. Así que esta es una promesa para el que obedece. Y esto nos debe llevar a un profundo arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren orar por todo esto? Cierre sus ojos allí y oremos delante del Señor. Y usted pueda decir, si quiere decir con estas palabras que yo voy a decir, o si no, usted dígale con sus propias palabras, pero usted pueda decirle, te pedimos, Señor, perdón por las decisiones financieras que nos han llevado a tantos errores, que nos han quitado la paz. Señor, ten misericordia y ayúdame a vivir estos principios. Me arrepiento. Ayúdame, Señor. Ayúdame y guíame a qué decisiones económicas debo tomar.
¿Qué debo vender? ¿Qué debo entregar? ¿Qué debo hacer, Señor amado? En el nombre de Jesús y por el poder de tu sangre, toda atadura, toda ligadura en el área financiera se va de mi vida en el nombre de Jesús. Toda atadura a las deudas, a los créditos, al consumismo, se va en el nombre de Jesús. Renuncio al fracaso, renuncio a la miseria, renuncio a la pobreza, renuncio al mal manejo de las finanzas. En el nombre de Jesús soy libre. Renuncio a este mal manejo financiero, renuncio al amor al dinero. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser más productivos. Guíame, Señor, cómo podemos diversificar, cómo podemos multiplicar lo que tú nos das. Señor, ayúdanos a aplicar estas 5 leyes. Nos hemos alejado de ti, Dios, así como el hijo pródigo, y hemos malgastado lo que tú nos has dado. Dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy me arrepiento, hoy, y me vuelvo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? La palabra del Señor es viva